En este video se van a resolver algunos ejemplos sobre energía solar fotovoltaica. El primero es sobre celda y paneles solares. Se dice que se tiene disponible celdas solares de 0.5 y 2 amperios con una radiación solar de 1000 vatios por metro cuadrado. Se pide determinar el número de celdas y la conexión para obtener un panel de 16 voltios. Determinar su potencia. Entonces, la corriente de la celda es 2 amperios. El voltaje es de 0.5 voltios, tal como me dice el problema. Luego la potencia es voltaje por corriente. El voltaje que se quiere del panel es de 18 voltios, como me lo dice el problema. Por lo tanto, el número de celdas requeridas va a ser el voltaje del panel sobre el voltaje de una celda. Entonces me dicen que el número de celdas es 36 celdas. Entonces tengo un panel de 36 celdas, obviamente conectadas en serie. La potencia del panel pues es la potencia de la celda multiplicada por el número de celdas, o sea que la potencia de ese panel es de 36 vatios. B, me dice que tiene 5 módulos de celdas de 12 voltios de 5 miliamperios. Entonces ese es el módulo. Se conecta en serie para formar un panel. Determinar el voltaje, corriente y potencia. Bueno, entonces el voltaje del módulo es de 12 voltios. 12 voltios. La corriente del módulo es 5 amperios, tal como me lo dice el problema. El número de módulo es 5. El número de módulo es 5. Luego la potencia del módulo es el voltaje por la corriente. Y el voltaje del panel pues va a ser el número de módulos por el voltaje del módulo. ¿Por qué? Porque están en serie y en serie los voltajes se suman, o sea, como son iguales se multiplican. O sea que el voltaje del panel es 60 voltios, que es 12 voltios por 5 me da los 60. La potencia del panel pues es el número de módulos por la potencia de un módulo, que me da la potencia del panel 300 vatios. Y la corriente del panel, pues la potencia sobre el voltaje. La corriente del panel es de 5 voltios. Y es obvio porque como están en serie, la corriente va a ser la misma, 5 amperios. En cambio, los voltajes se multiplican, 12 por 5, 60. Ahora se tienen 5 módulos, pero en paralelo. O sea, tenemos esos módulos, se conecta a la hora en paralelo. El voltaje del módulo son los datos que me dan, 24 y 5 amperios. Ese es los parámetros del módulo. La potencia obviamente es voltaje por corriente. Y esta es la potencia de un módulo. Y la potencia del panel, pues el número de módulos por la potencia de un módulo, me da 600 vatios. Ahora la corriente del panel, como están en paralelo, las corrientes se suman, en este caso se multiplican. O sea, corriente del panel es el número de módulos por la corriente, me da 25 amperios. Y el voltaje pues siempre es potencia sobre corriente, me da 24. Entonces las respuestas son muy lógicas, porque mire que el arreglo es en paralelo. Como es en paralelo, el voltaje es el mismo, 24 voltios. Pero las corrientes de 5 amperios, como son 5 módulos, esas corrientes se multiplican. Entonces 5 por 5 es 25. Entonces son 25 amperios y 24 voltios.
Y la potencia del panel siempre es el número de módulos por la potencia de un solo panel, que me da en este caso 600 vatios. Aquí me dice que se tienen 10 paneles de 12 voltios, 5 amperios. O sea, 10 paneles de 12 voltios y 5 amperios. Se conecta en string, o sea, en rama de 5 paneles. 5 paneles. 5 paneles. O sea que el número de paneles aquí es 5. Como dice que son 10 paneles, luego debo colocar algunos paneles en serie. Entonces el número de paneles en serie pues son NT, que es 10, sobre NP, que es 5. Entonces me da 2. Por lo tanto, tengo un arreglo de 10 paneles, pero en un arreglo de 5 por 2. La corriente del arreglo pues va a ser la corriente de un panel por el número de paneles. Número de paneles, que es 10, y me da 25 corriente. Recuerde que este número de paneles aquí, número de paneles dice que son 5, o sea, son 5 ramas en paralelo. Lo que pasa es que en cada rama hay 2 paneles en serie para completar los 10, entonces multiplicado por 5. Y la potencia, pues como siempre, el voltaje por la corriente, potencia, voltaje por corriente en este caso del panel. Y la de todo el arreglo es pues la potencia en un panel multiplicado por el número de paneles totales, que son 10. Bueno, ahora me dicen que si la potencia del panel es 300 vatios a 1000 vatios por metro cuadrado, quiere decir que esta es la radiación solar, y el HCP, o sea la hora solar pico, es 7 en la región, allá la energía. Bueno, nosotros sabemos que energía es potencia por tiempo, en este caso potencia, que es 300, que me da el problema, y el tiempo son 7 horas. Por tanto, la energía es 2100 vatios hora. Vatios hora serían las unidades. Bueno, el segundo punto me dice que una instalación eléctrica monofásica de 100 voltios 60 ciclos tiene las siguientes cargas conectadas al día. O sea, 5 lámparas de 20 vatios al día están conectadas 4 horas, funcionan solamente 4 horas. Una plancha de 1 kilovatio, 2 horas diarias. Un calentador de agua, 2 kilovatios, 3 horas diarias. Y un motor de 5 caballos con eficiencia 0.9 y factor de potencia 0.8 está conectado 2 horas diarias de ese motor. Entonces, la instalación tiene una red que es de 110 voltios, que vamos a simular las 110 voltios, pero tienen cargas resistivas. Las lámparas, la plancha y el calentador de agua son resistencias. En cambio el motor es un circuito inductivo, RL, ¿cierto? Entonces vamos a hallar primero las potencias resistivas. Entonces voltaje 110. La potencia de las lámparas, como son 5 lámparas de 20 vatios, entre 5 por 20. Esta es la potencia de la plancha, esta es la potencia del calentador. Luego la suma de las potencias es PR, es las 3 potencias anteriores. Y la corriente, o sea la corriente que baja por esta resistencia IR, es potencia sobre voltaje. Entonces con eso encuentro la corriente que baja por el circuito resistivo. Ahora la potencia del motor me dicen que es de 5 caballos. Entonces 5 caballos lo que hago es pasarla a vatios. Un caballo tiene 746 vatios.
Y para hallar la potencia eléctrica, o sea la potencia de entrada, la divido por su eficiencia. Entonces ya tengo la potencia del motor en vatios. Además me dicen que el factor de potencia es 0.8. Por lo tanto, como se sabe que en corriente alterna la potencia es igual a voltaje por corriente por el factor de potencia, sea por coseno phi, y el factor de potencia ya me lo da, entonces despejando la corriente, esto es potencia sobre voltaje por factor de potencia del motor. Con eso hallo la corriente del motor. El phi, o sea el ángulo de fase, es el coseno inverso del factor de potencia. Y ya teniendo el ángulo y la corriente M, pues puedo hallar las componentes del circuito, tanto en X como en Y. De la corriente en la resistencia está en fase siempre de su voltaje aplicado, por eso está en la misma dirección de E, pero la del motor está desfasado un ángulo phi. Por lo tanto, las corrientes, digamos, en el eje X es IR más IM coseno phi, y las corrientes en el eje Y va a ser solo IM seno de phi. Es lo que tengo en estas líneas. Y X es IR más IM coseno de phi, y Y es IM seno de phi, y la corriente la carga es la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Eso me da una corriente de esa instalación de 71.66 amperios. Me preguntan, hallar la energía de la instalación que se consume durante el día y en el mes. Entonces, como ya se tiene la potencia, recuerden que energía es potencia por tiempo. Entonces la energía de la lámpara es la potencia por el número de horas, que son 4 horas. La energía de la plancha es la potencia de la plancha por 2 horas. La energía del calentador es la potencia del calentador por 3. Es la energía del motor, pues es la potencia del motor por 2, que se tienen 2 horas conectadas. Entonces la energía del día, pues es la suma de todas estas energías dividido por 1000 para pasarlo en kilovatio hora. Entonces la energía que se consume en un día en esa instalación es 16.69 kilovatios hora. En el mes, pues es multiplicar el dato anterior, o sea la energía del día, por 30. Y la energía mensual da 500.67 kilovatios hora. Bueno. En el punto C me dicen, si se tiene un inversor de eficiencia del 95%, ¿cuál es la potencia de entrada de corriente continua? Entonces digamos que el inversor, la función de un inversor en una planta fotovoltaica es convertir la corriente continua en corriente alterna. O sea que la salida del inversor es la corriente alterna, o sea la potencia que tiene instalada la carga, que es de corriente alterna. En cambio su potencia de entrada es la corriente continua. Bueno, entonces la potencia de corriente alterna en vatios, pues es la potencia resistida más la potencia del motor. La eficiencia del inversor es 0.95, por lo tanto la potencia de C es esa potencia dividido por la eficiencia del inversor. Obviamente la potencia de C de entrada es mayor a la potencia de corriente alterna, o sea la potencia de salida. Se divide por 1000 para hallar en kilovatios la potencia, que es la potencia de 7.63 kilovatios. Bueno, ahora, si la batería tiene una eficiencia del 90% y el panel de 20%, ¿cuál es la potencia que llega al panel? La potencia solar, pues. Entonces me dan la eficiencia de la batería, me dan la eficiencia del panel. Obviamente que la potencia solar va a ser igual a la potencia DC, que se calculó anteriormente, dividido por las eficiencias de la batería y la eficiencia del panel. Eso da
que la potencia de la radiación solar es 42.37 kilowatts. Y como último ejemplo, dice que se tiene un panel solar con los siguientes parámetros. Dan el voltaje de circuito abierto, el coeficiente de temperatura del voltaje del circuito abierto es 0.35 voltios por grado centígrado, da la corriente de colector, la corriente de cortocircuito y el coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito, que es 0.06 amperios por grado centígrado. Dice que la temperatura ambiente es 30 grados centígrados. Calcular primero la temperatura de la celda. De la temperatura de la celda tiene esta expresión, donde tenemos el valor de T0 y de G, y la temperatura ambiente es 30. Se reemplaza simplemente los valores y me da que la temperatura de la celda es 61.25 grados centígrados. Observen que la temperatura de ambiente es 30, pero la temperatura de la celda es más de 60 grados centígrados. Me dicen que calcular el nuevo voltaje del circuito abierto. Entonces, el voltaje inicial es 37.3, el coeficiente térmico, y se aplica esta ecuación matemática, donde están todos los valores, simplemente reemplazarlos, y da que el voltaje del circuito abierto nuevo es 24.61 voltios. ¿Qué quiere decir? Que aumentó el voltaje del circuito abierto. Y la corriente de cortocircuito, la nueva corriente de cortocircuito, si se aumenta la temperatura, hay otra expresión matemática y están todos los datos de la corriente inicial que está aquí, el coeficiente térmico que está aquí, y simplemente es reemplazarlos y obtenemos que la nueva corriente de cortocircuito es 10.64 amperios, o sea que aumentó la corriente de cortocircuito.